Genial. Lo que viene esta semana con los matrimonios, ya sabe, jueves y viernes tenemos algo asombroso con todos los matrimonios. No pueden faltar, pasen la voz a sus papis, a sus amistades. Toda la gente debería ser parte, ya han oído, ¿no? ¿De qué se trata? 2 noches románticas increíbles. Haremos parte de 10.000 matrimonios que se van a juntar en una mega sala, nunca antes realizada, que yo sepa, y además decenas y decenas de miles de personas conectadas a través de Facebook Live. Nuestra iglesia se hará presente. Así que ya saben, matrimonios, este jueves y viernes es su gran día. Amén. Bueno, en la Biblia hay una historia que realmente es famosa. De esta historia se ha quedado un gran dicho. Sí, ese dicho que habrás escuchado que dice así: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Bueno, de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Del grandioso poder que se desata por la honra. La recompensa de la honra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Obra tú con tu palabra fresca. Dios, gracias. Recibimos la palabra como la que es en verdad, no la palabra de un hombre, sino tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Trae vida, Señor, trae restauración como tú sabes hacerlo y salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta historia que acabo de señalar, ¿sí? Vemos que un día Jesucristo decidió ir a su pueblo, al lugar donde él creció. ¿Sí? Dice la Biblia que allí estaban los enfermos y Jesús, como es de costumbre, fue a ministrar a los enfermos en sus necesidades. Pero la Biblia dice que Jesús no pudo allí hacer ningún milagro, sino que sanó unos pocos, imponiendo sobre ellos las manos. Unos pocos personas fueron sanados, pero no pudo allí Jesús mismo hacer un milagro. ¿Qué es lo que sucedió? Amén. Es ahí donde Jesús expresa esta frase tan conocida. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Qué fue lo que detuvo el obrar de Dios allí? ¿Qué fue lo que limitó que el mismo Jesucristo no pudo hacer milagros? Esta es una gran pregunta que merece ser respondida. Pues, como sabemos, dice la Escritura, que Jesús no fue honrado como tal. El hecho que Jesús no recibiera el reconocimiento, el hecho que Jesús no fuera valorado, apreciado, distinguido como tal, frenó el obrar maravilloso de Dios en ese lugar. Es ahí donde Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, porque la gente que conocía a Jesús, miraron a Jesús más como un carpintero que como el profeta de Dios, que como el Mesías. Al mirar a Jesús limitadamente y no como Él realmente era en su ministerio y llamado, frenaron el obrar de Dios en su vida. Y el mismo Señor Jesús no pudo hacer ningún milagro. Qué interesante. ¿Podemos limitar el obrar de Dios? Sí. ¿Podemos detener los grandes milagros que Dios quiere hacer? Sí. Y uno se pregunta, si el mismo Señor Jesús fue limitado, ¿cuánto más hombres imperfectos? ¿Cuánto más hombres y ministros que pudieron haber sido llamados por Dios de manera legítima, pero con sus imperfecciones o en ese proceso hacia la madurez, pueden ser frenados por el hecho de que la gente no mira su llamado y la unción de Dios sobre sus ministerios, sino miran el vaso de barro? Dios quiere operar. Dios quiere obrar de manera genial, asombrosa. Es su deseo. Pero para ello nosotros tenemos que tener discernimiento y saber recibir de Dios a través del vaso de barro que a Dios le ha placido. Si nosotros no aprendemos a distinguir los llamamientos, los equipamientos de Dios, la voluntad de Dios, los ministerios de Dios, y miramos de forma natural, de esa forma estaremos limitando el obrar de Dios.
Yo he visto una y otra vez en gente que no ha sabido reconocer los ministerios de ciertas personas, ministros, pastores, profetas, apóstoles, y al no reconocerlos solamente se quedan mirando el vaso de barro. Al mirar solamente el vaso de barro se pierde de recibir lo que Dios tiene para las personas. Esto es tan importante. Amén. Entonces, Dios no quiere que le frenemos. Dios no necesita ni debe ser limitado. Lo limitamos cuando nosotros miramos las cosas de manera natural. Amén. Ahora, podemos invertir este concepto. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera sido reconocido? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera sido valorado, admirado, apreciado y recibido como tal? Si Jesús no hubiera sido relacionado solamente con su figura de carpintero, si no hubieran aceptado su llamamiento o su esencia como Mesías, ellos no hubieran frenado el mayor obrar de Dios en sus vidas. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que aprender a honrar. En el libro de Romanos, el capítulo 13, verso 7, dice así: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. En otras palabras, dad honra al que honra merece. Dar respeto al que merece respeto, pero hay que darle honra al que honra merece. Honrar entonces es valorar. La palabra honrar significa apreciar y dar peso. Hay llamados que tienen más pesos que otros. Es la dimensión del ministerio que trae mayor reconocimiento para recibir según el llamado de cada persona. Amén. Si uno reconoce el llamado de un profeta, si uno reconoce el llamado de un apóstol, en este caso del mismo Señor Jesucristo, va a recibir de la dimensión y del peso de ese ministerio. No pudieron recibir del mismo Señor Jesucristo porque lo vieron como un simple carpintero. Está muy bien ser un carpintero. Era una profesión muy loable en ese tiempo, un oficio muy importante. Pero si ellos necesitaban un milagro, pues no lo necesitaban de un carpintero, lo necesitaban del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces esto es muy importante. Quiero tratar diferentes honras que traen diferentes recompensas. Diferentes honras que traen diferentes recompensas. La primera honra que podemos tratar en esta hora es la honra a los padres. La honra a los padres. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 al 3 dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos una larga vida, pero una buena vida. ¿Sí? Hay una promesa arriesgada aquí, una gran promesa. La promesa es de doble bendición, que tengamos una vida prolongada, que podamos ver no solamente a nuestros hijos crecer, sino a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. ¡Wow! Larga vida. Dios quiere eso. Pero no solamente larga vida es prometida para aquel que honra a sus padres, sino una muy buena vida. Amén. Pero el Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Amén. Esto es justo. Los padres han cuidado amorosamente y sacrificialmente a sus hijos. Normalmente en la mente y en el corazón de una madre está muchas veces dejar de descansar o quizás comer para que sus hijos puedan descansar o comer, o quizás en el corazón del padre también. No quizás, en realidad muchas veces en el corazón del padre. Amén. Y por ello la Biblia dice: esto es justo. Una de las cosas que va a frenar la bendición en tu vida es cuando tú te crees merecedor de todo.
No, es que mi padre tiene el deber de darme estas cosas. Es que mi madre tiene el deber de hacer esto, lo otro. Si tú quieres ver la bendición grandiosa en tu vida, tienes que ser humilde de corazón. No puedes sentarte en el pensamiento de que por ser hijo tú te lo mereces de manera arrogante. Eso no más que frenará o cerrará el cielo sobre tu vida. Es tan importante. He visto una y otra vez gente que no ha sabido honrar a sus padres y cuán difícil se le hace su caminar. Por lo contrario, cuando nosotros honramos a nuestros padres, tenemos cielo abierto sobre nosotros. Amén. Dios quiere que aprendas a honrar a tus padres. ¿Cómo los honras? Prestando atención, obedeciéndoles, siendo agradecido, mirándole a los ojos, escuchándole, no igualándose al Padre. Una de las cosas que más necesita la sociedad hoy en día es mantener fresco este principio. Por más moderna o actualizada que se vuelva una sociedad y avanzada en la tecnología, si retrocedemos en esto, estamos haciendo un daño grave a la sociedad. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos que si nosotros tenemos una actitud agradecida, vamos a honrar a nuestros padres. Amén. Esto es tan importante. Una vez escuché de una persona que estaba sufriendo una enfermedad muy grave y tenía parásitos en su cerebro. Era tan doloroso que tenía que darse golpes o se daba golpes contra la pared para tratar de calmar ese dolor. Era un sufrimiento terrible. Y luego nos enteramos, cuando quisimos orar, que en un momento dado en su vida ella desobedeció a su padre y entró en una relación bastante desordenada con una persona que no traía claridad y alegría a sus padres. Esta persona fue maltratada y cuando su padre quiso ayudar a su hija para que no siguiera siendo maltratada, ella, en lugar de salir a favor de su padre porque lo estaba defendiendo, volvió a salir en favor de este hombre abusivo. Peor, avergonzó a su padre. Luego de haber creado esta situación, inclusive deshonró doblemente a su padre. Luego vinieron situaciones muy difíciles en su vida. Y cuando quisimos orar por esta persona que aún se mantenía reacia hacia su padre, no tuvimos la paz en el corazón porque el Espíritu Santo estaba contristado. Lamentablemente esta persona sufrió mucho y después murió. Cuán importante es que nosotros tengamos un corazón sensible. No estoy diciendo que así va a ocurrir siempre. No cuente esta historia para asustar a nadie, por favor. Pero sí estoy diciendo de hechos contundentes que suelen ocurrir. ¿Sabe? Cuando Dios promete algo, Dios no está jugando. Dios quiere bendecir tu vida y si nosotros honramos a nuestros padres, la palabra de Dios inexorablemente, la promesa de Dios vendrá por ti. La otra promesa de honra, amén, la vemos en relación ya no solamente a los padres. Si quiero citar un pasaje, amén, que es tan importante en este momento y está relacionado con los pastores. Sí, estoy yendo a la parte media de este mensaje, aunque estoy un poco atrasado. Sí tengo tantos versos, pero la segunda honra que quiero ver ahora es la honra a los pastores y autoridades espirituales. La honra a los pastores y autoridades espirituales. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 17 así. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no les aprovecha. Obedeced a vuestros pastores es también un sinónimo de honra porque los pastores velan por sus almas, sus vidas. Así que es tan importante esto, que nosotros sepamos honrar. En Mateo capítulo 10 es el verso que hace un momento quería alcanzarles y aquí está. Mateo capítulo 10, verso 40 al 42 dice así. Preste mucha atención. Mateo 10, verso 40 al 42.
Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. ¿Quién está expresando esto? Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos, quien recibe a ustedes realmente me está recibiendo a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús envió a sus discípulos y si los discípulos eran recibidos, estaban recibiendo a aquel que los envió, Jesús. Y como Jesús mismo fue enviado, el que recibía a Jesús estaba recibiendo a Dios. Entonces, cuando uno recibe a aquella persona que ha sido enviada por Dios, realmente no solamente está recibiendo a esta persona enviada, sino al que le envió. Así funciona. Por eso es tan importante que tú entiendas que si tú resistes la autoridad ministerial de un pastor, un líder que Dios colocó, no estás resistiendo a ese hombre, estás resistiendo a Dios. Y estás cerrando la bendición de Dios sobre tu vida. Sigo, el verso 41 dice, cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá la recompensa del justo. Amén. Y quien siquiera dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Puedes tú simplemente honrar a alguien que es un discípulo del Señor? ¿O puedes honrar a alguien que de repente su ministerio tiene una envergadura, una responsabilidad mayor? Y la recompensa crece según el ministerio y el peso del llamado de un ministerio. Si tú honras a un profeta, recompensa de honra, recompensa del profeta recibes. Hay una recompensa. Jesús tenía un ministerio apostólico de profeta. Los profetas traen palabra de Dios precisa, no se mueven en los dones del Espíritu Santo, de palabra de ciencia, no palabra de sabiduría, fe, milagros, profecía. Amén. Ese ministerio está muy equipado y cuando los recibimos de toda la riqueza de ese ministerio. Amén. Qué importante es que nosotros entendamos el hecho de apreciar, de valorar. Cuando nosotros reconocemos los llamados de estas personas, los primeros en ser bendecidos no son ellos, somos nosotros. Es lo que la palabra de Dios dice. Le dijo Jesús a sus discípulos, el que los recibe a ustedes, a mí me está recibiendo. No te imaginabas esto, ¿verdad? Quizás tú estabas pensando, no solamente estoy resistiendo a este líder, o a este mentor, o a este pastor de tal red. Estás resistiendo al Señor. Si tú inviertes tu actitud, vas a ver la promesa de Dios obrando en tu vida. Finalmente, la otra honra que queremos ver en esta noche es, por cierto, la honra a Dios. La honra a Dios. En el libro de Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Y qué va a ocurrir? Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¡Wow! ¡Ja! Obviamente el mayor de todos es Dios mismo. Así como podemos honrar a nuestros padres y recibir la recompensa de honrar a nuestros padres con larga vida y bendición, ¿te imaginas que si a esa honra a nuestros padres le añadimos la honra a los hombres de Dios, a los que genuinamente Dios puso y hay un fruto de acuerdo a ese llamado? Qué diferente es la vida de aquellos que supieron honrar a sus pastores. Lo hemos visto una y otra vez. No se trata de adulación. No se trata de tener una mentalidad mezquina al respecto. Cuando hay un corazón sincero y agradecido de honrar, Dios conoce el corazón de la gente y Dios hace que su palabra se cumpla. Pero cuánto más cuando honramos a Dios con las primicias, los primeros frutos, tus ofrendas, tu honra a Dios, tu atención a Él, tu obediencia, tu alabanza a Dios. Es como olor fragante delante de Él y Dios traerá sobre tu vida una gran, pero gran recompensa. Dice la palabra, así tus graneros se llenarán a reventar
y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Sí, vino nuevo, de mosto, vino nuevo, que trae gozo, bendición y plenitud. Amén. Sabemos que también esto refiere a la vida eterna, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el conocer la salvación que Dios nos da. En esta hora quiero animarte a que tú puedas decir a Dios: Señor, oh Dios, no he estado honrando a mis padres, no he estado honrando a mis líderes, no he estado honrando a Dios y estoy más bien afanado. Yo quiero alinearme contigo, Dios. Podría dar muchos ejemplos de cómo la gente ha prosperado, cómo ha sido bendecido cuando tiene un corazón agradecido y un corazón limpio. La Biblia dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si tú tomas esta enseñanza con un corazón limpio, tú vas a ver a Dios obrando en tu vida. Si estás conectado por la primera vez, quiero darte la oportunidad de que tú puedas conocer a Jesús. Todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, te necesito. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres orar conmigo? Invoca su nombre, Él vendrá a tu vida. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, gracias. Yo te necesito, Señor. En este momento eres lo más importante que quiero en la vida. Mi vida te necesita, mi corazón también. Me rindo a ti y considero pedirte de corazón que cambies mi corazón y vengas a mi vida, Señor. Jesús, perdóname y sálvame en el nombre de Jesús. Oh Dios, amén y amén. Si tú has hecho esta oración de corazón, Jesús te ha escuchado. En este momento recibe el abrazo de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos felices como iglesia de saber que ahora tú has abierto los ojos. Bienvenido a Nuevo Amanecer para las Naciones y sobre todo al cuerpo de Cristo. Haznos saber de que has hecho esta oración. Inmediatamente, si eres una dama se pondrá en contacto contigo, y si eres varón, un varón se pondrá en contacto contigo. Que Dios te bendiga, iglesia. Gracias por ser parte de esta gran transmisión de nuestra iglesia. Que Dios lo bendiga.